Muy buenos días, querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que llamamos Formando Líderes Contables. Hoy nos acompaña el licenciado Ocampos. Yo les voy a mencionar, sin antes decirles también que les pedimos las debidas disculpas. Hoy tuvimos un pequeño inconveniente técnico, por eso estamos arrancando media hora después. Entonces, gracias también por la comprensión y por la tolerancia. Bueno, como les iba diciendo, hoy vamos a estar hablando precisamente sobre la resolución 299, Reglamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para ello nos acompaña el licenciado Enrique Ocampos Ramírez. Ya sé que muchos lo conocen justamente por su trayectoria, por toda la experiencia profesional que tiene en el ámbito también, pero para aquellos que se están conectando por primera vez, les voy a comentar un poquitito brevemente el currículum del licenciado para luego pasar ya también a saludarlo. El licenciado es licenciado en Ciencias Contables por la UNA. Es magíster en Auditoría Integral, UNA, calificación 5. Posgrado en Didáctica Universitaria, UNA. Diplomado basado en competencia, UA. Especialista INE, Madrid, España. Pasantías, Argentina, Canadá, Holanda y Guatemala. Fue supervisor bancario, supervisor de seguros, supervisor de entidades sin fines de lucro y remesadora CEPRELAT, subtesorero del Banco Central, supervisor de auditoría interna BCP, director de auditoría interna MOPC, secretario general Universidad Politécnica Paraguay, Taiwán, asesor en Municipalidad de Guarambaré. También es autor de libros, El Seguro y Reaseguro en el Paraguay, Materiales para Cursos de Capacitación Unida, autor de los CDs en Ambiente Excel. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, señora, muy amable, muchas gracias por esta invitación. Realmente ya me siento como parte de la casa, un lugar muy acogedor. También saludo a la audiencia. Yo sé que esto va a ser realmente, vamos a empezar a tirar, entre comillas, la bomba, ¿verdad? Y que hay muchos contadores, hay muchos abogados que están pendientes de esta normativa emitida por la CEPRELAT, que es la 299/2021. Muchas gracias por la invitación. Así mismo, licenciado, al contrario, somos nosotros los agradecidos. También la audiencia está muy contenta, ya se están sumando muchos colegas, amigos y así como usted bien mencionó, también de otras profesiones. Así que muchas gracias a toda la audiencia también por estar aquí conectados. Vayan comentándonos desde dónde nos están viendo para poder saludar también entonces a cada una de sus ciudades. Como saben también, en cada encuentro tenemos el sorteo de un hermoso termo artesanal. Y también hay una sorpresita más que después les voy a comentar. Así que bueno, sin más, entonces, preámbulos, vamos ya directamente a lo que hoy nos atañe, que es justamente la resolución 299, Reglamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Vamos a empezar con la primera preguntita. ¿Dentro de qué concepto se enmarca la resolución número 299/2021 de la CEPRELAT? Licenciado, si nos puede comentar, por favor. Excelente. Bueno, primero, antes que nada, acepté esta invitación por el compromiso que tiene la firma StarSoft, no solamente en soluciones tecnológicas. Aclaro que yo también tengo sistemas de StarSoft, sistema contable, que creo que es el profesional 360. Y segundo, por el tema de la formación de líderes en un país donde necesitamos líderes positivos que puedan gestionar todos los recursos que tenemos en la República del Paraguay. Hecha esa aclaración, podemos empezar entonces lo que es el desarrollo y con respecto a la pregunta que hace la señora Noelia. Perfecto. Pero antes que eso, yo quiero expresarles cuestiones que tienen que ver con los estándares internacionales. Estaba hablando ayer, estábamos discutiendo en varios grupos, porque estoy en varios grupos profesionales de auditores, de contadores, de tributaristas, etcétera, auditores gubernamentales, y estaba expresando justamente eso, de que estos son parte de estándares internacionales, que eso se viene. Paraguay hoy tiene buenas condiciones en materia de clima de inversiones. Esta calificación, esta autoevaluación y calificación que va a hacer la GAFILAT puede generar en un peor escenario probablemente situaciones que van a tener un impacto en el sistema económico en la República del Paraguay. Pero en otro escenario positivo va a favorecer aún más
las inversiones. Yo estuve hace un mes en la ciudad de Concepción, tienen frigoríficos, tienen la cementera, creo que es una de las más grandes de Sudamérica, tiene hoy también, hay una empresa chilena en materia de, creo que va a ser una fábrica de papel, de celuloide, algo así, ¿verdad? Y eso implica el buen ambiente que estamos teniendo, independientemente de los efectos del COVID-19 y la pandemia en todo el mundo. Bueno, hechas esas declaraciones, es importante a los amigos, a los compañeros que nos están viendo, a los contadores, a los abogados, hablarles que esta normativa, la 299/2021 de la CEPRELAT, está en el marco de las 40 recomendaciones que da la GAFI. Y en el año 2003, ¿verdad?, se extendió 12 recomendaciones, o sea, del catálogo de los sujetos obligados. ¿Y a quiénes afectaron estas nuevas recomendaciones del año 2003? A casinos, agentes inmobiliarios, notarios, abogados, contadores, comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos, proveedores de servicios societarios y fideicomiso. O sea, acá hay varias palabras, varias nomenclaturas que están dentro de esta normativa 299/2021. Se implementó también la exigencia de identificar y conocer a los clientes, aplicar las medidas de debida diligencia y reportar transacciones a las unidades de inteligencia financiera, que en Paraguay se llama CEPRELAT. Aquellas actividades y profesiones no financieras designadas, ¿verdad?, fueron identificadas por su contacto con flujos de fondos importantes, o sea, formas de capitales de inversión, precios de mercaderías o inmuebles puestas en juegos o premios ganadores. Es importante destacar de que todos los análisis que se hacen en función de un análisis macro, o sea, una visión mucho más allá de lo que probablemente nosotros podamos ver. Y ellos tienen información, evidentemente, de que existen flujos de efectivos que están viniendo de países, probablemente algunos que no están bien calificados por la GAFI o en otros casos paraísos fiscales, por lo cual es muy importante que no contamine nuestro sistema económico. En ese aspecto, ya voy a contestar la pregunta, quiero hacer nomás una introducción. En ese aspecto, la GAFI reconoce la recomendación 20, realmente de la 18 a la 23, habla justamente que no son las únicas actividades comerciales fuera del mercado financiero, habla de estos profesionales que no tienen ejercicio de profesiones financieras, que fueron expuestas al riesgo de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo. Por ende, muchos de los países miembros identificaron más actividades que demuestran un riesgo elevado y lo integrarán en el régimen de previsión de lavado de fondos y financiamiento al terrorismo. Eso es muy importante porque eso implica, como les digo, implica esa recomendación que da la GAFI, hace referencia a profesiones universitarias, notarios, abogados, contadores públicos. O sea, esto está dentro de un marco de estándares internacionales. Esto se veía venir por el hecho de, vuelvo a reiterar, hay muchos flujos de efectivos que no se puede identificar los beneficiarios finales. Utilizan a estudios jurídicos o utilizan probablemente a algún contador. Hay muchísimos buenos contadores. Para hoy tenemos como 16.000 o 17.000 contadores, que es una profesión muy sacrificada, y voy a siempre poner la bandera por esta gente, pues yo conozco, porque estoy en entrevista permanente con ellos por relación comercial, y también abogados. Ahora, existen casos en otros países y tipologías en el cual se utiliza, y por eso dice, lo particular de las profesiones universitarias es que son servicios prestados o el conocimiento profesional que puede servir para esconder o camuflar. Eso lo dice la GAFI, o sea, no lo dice la CEPRELAT, ni lo digo yo, ni la señora Noelia. Ellos dicen que pueden ellos camuflar fondos de fuentes ilícitas, que por ejemplo es expedición de una escritura de compra-venta de inmuebles, la constitución y administración de una empresa, la gestión de fondos, patrimonio de todo tipo y el asesoramiento de inversión. El abuso del servicio profesional se puede desarrollar sin o con el conocimiento del profesional. Probablemente yo, por el deseo de ganar dinero, por el ejercicio de mi profesión, estoy dando un servicio que ellos utilizan para otra cosa. Eso es la idea. O sea, finalmente, esta resolución, que todavía no hablamos sobre el alcance, lo vamos a hablar seguidamente, viene a tratar de proteger al profesional, a proteger sus servicios, porque vuelvo a reiterar,
un país que está en desarrollo macroeconómico como era Paraguay, por lo menos hasta el 2018, porque en 2019 nos estancamos, 20 y 21 ya sabemos los efectos del COVID, pero aún así mantiene una moneda a un dígito, un sistema macroeconómico, sistema económico, el PIB en crecimiento, es las condiciones ideales para que puedan venir este tipo de gentes. O sea, hay mucho progreso, de mucho flujo de efectivos lícitos, pero también puede generar ilícitos. Por eso, entonces, y el indicio de esas actividades ilícitas puede ser cuando la empresa en cuestión tenga una estructura societaria excepcionalmente compleja, fraccionada y sus partes colocadas en varios países diferentes. Ellos quieren utilizar para, vuelvo a reiterar, camuflar recursos, de esa manera poder incorporar al sistema financiero, y utilizan los servicios profesionales de abogados, de contadores, ¿verdad? Y en algunos casos también de los escribanos. Por eso quiero hablarles sobre lo que dice la resolución 299/2021, que fue la pregunta de la licenciada. Y esta resolución, lo que ustedes tienen que observar y analizar es el artículo 1. Hoy, toda la supervisión que hacen los diferentes organismos contralores, supervisores, llámese Banco Central, Superintendencia de Bancos, llámese Banco Central, Superintendencia de Seguros, INCOP, Comisión Nacional de Valores, y hoy la CEPRELAC, su enfoque tiene que ser basado en riesgos. En el caso de las empresas sujetos obligados, ese enfoque basado en riesgo tiene 4 factores de riesgo que vamos a ver seguidamente. Y este alcance habla justamente de compra-venta, o sea, ¿quiénes están incorporados a esta resolución 299/2021 de la CEPRELAC? Aquellos profesionales, abogados, contadores, únicamente, cuando actúen a nombre o por cuenta de sus clientes en las siguientes operaciones: compra-venta de inmuebles, administración de dineros, valores y otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o de valores, organización de contribuciones para la creación, operación, administración de personas jurídicas, creación, operación o administración de personas jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras, creación de fideicomisos, que está en la recomendación. Son negocios fiduciarios que a veces no se saben quiénes son los dueños de los recursos. Por eso también traje lo que es la ley 921/96 de fideicomisos. Compra-venta de participaciones sociales de otras empresas, actuaciones en nombre de otra persona como agente fiduciario y fideicomiso, provisión de domicilio. Yo también, en el caso mío, hace unos 15 años atrás, me llamaron y me dijeron: necesitamos que firme unos balances. Me iban a ofrecer $300 por mes, por año. Y eran 4 balances, $1,200, muy buena plata. ¿Qué hice? Yo verifiqué de dónde era la empresa. Era una empresa que su dirección era en Miami, y verifiqué, había como 50 empresas que tenían el mismo domicilio, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, muchas veces son de paraísos fiscales en donde ellos crean la empresa justamente para estafar o para utilizar. ¿Y quién es el que va a quedar pegado? El contador, sí mismo, el que firmó, el abogado, que probablemente hace para dar sustento a su familia. Claro, por eso es importante, finalmente esta normativa, yo en los grupos estábamos hablando, esto es para beneficio nuestro. No, la gente, no, esto puede hacerse CEPRELAC, esto es anticonstitucional, esto, entonces, bla, bla, que tal vez cada uno tiene una parte de la película, no todos, porque el que dice yo soy dueño de la verdad es Dios. Cierto. Yo tengo una parte, sí, el otro profesional tiene una parte, pero hubo casos de charlas muy inteligentes, muy interesantes. Yo sé que muchos de ellos van a hacer preguntas enseguida. Por eso dice la resolución 299/2021 en su artículo 1, dice: lo prescrito está de este reglamento, o sea, los preceptos de este reglamento se excluyen de forma expresa cuando la actuación se realiza en carácter de asesoramiento. El que es asesor, obviamente, no va a estar como sujeto obligado. El que es consultor, yo soy consultor también de empresas, no soy sujeto obligado. Y básicamente todos los profesionales que hacen el ejercicio puro de su profesión no son sujetos obligados de la CEPRELAC. Perfecto, excelente explicación, licenciado. Y qué bueno realmente esa visión y esa óptica que usted está mencionando, que es justamente para resguardar a los profesionales en el ejercicio de la profesión. Así que es muy importante tener en cuenta eso.
y ver entonces también el beneficio de esta resolución. ¿Cuáles son las actividades que son realizadas por un contador, abogado, y que impliquen su inscripción como sujeto obligado? Excelente. Bueno, muy buena pregunta. En ese aspecto, básicamente la normativa me indica lo que dice lo que dicen los estándares internacionales de la GAFI. De la 18 a la 23 tiene recomendaciones de este tipo de profesiones que no son financieras, pero que evidentemente, porque ayer también surgía el caso, ¿y qué pasa si un arquitecto? ¿Y qué pasa si un ingeniero? ¿Y qué pasa si un médico? Los que naturalmente pueden tener relación con las empresas justamente son los abogados, los notarios y los contadores. Somos nosotros los que hacemos en este aspecto, los trámites necesarios para la apertura, los que nos vamos en este caso, a la Dirección General de Registros Públicos, a la Dirección del Tesoro, a hacer las gestiones, evidentemente. Ahora, vuelvo a reiterar, aquellas personas que están directamente relacionadas, él recibe un flujo de fondos para comprar inmuebles, él recibe un flujo de fondos para crear un negocio fiduciario, hace contribuciones, él está actuando a título personal, porque hay un mandato que es importante. La resolución habla de mandato, quiere decir que hay una relación entre ese contador o ese abogado y con alguien. Generalmente va a ser del exterior, puede ser también de Paraguay, pero generalmente va a ser del exterior. Por eso que yo también ya tengo que actuar con un criterio de prudencia y verificar quién es esa persona, de qué país está viniendo la posibilidad de un negocio, porque eso dice claramente esta resolución que yo tengo que tener el perfil de ese cliente. Y en el perfil de ese cliente, si estamos hablando de empresas que están en países que no son cooperantes de la GAFI, ¿sí? O de repente algún tipo de riesgo elevado que tenga ese tipo de empresas, automáticamente no tengo que o no debo operar. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias por esa aclaración también. Y bueno, ¿qué es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Si nos puede explicar, por favor, esta parte también. Bueno, y eso también está en todas las normativas. Las normativas de la CEPRELAP se fueron modificando, ¿verdad? En el año 2020. ¿Por qué? Porque en el año 2013 inició una evaluación nacional de riesgo. Eso también le digo a la gente, que esto empieza desde el año, no se preocupe, eso perdón. Esto ocurre del año 2013, en donde hay una evaluación nacional de riesgo, obviamente apoyado en la GAFI y el Fondo Monetario Internacional. Ellos hicieron un estudio que se refrendó en un decreto en el año 2016, donde se habla de las amenazas que existen en la República del Paraguay. Esas amenazas hablan de grupos armados, hablan de narcotraficantes, hablan de contrabandistas. Todo esto ellos están queriendo aprovechar una situación de nuestro país. Y existen lo que se llaman las vulnerabilidades. ¿Cuál es la vulnerabilidad que tiene Paraguay? Primero, una pobreza. En la época del estudio era del 28%. Hoy la pobreza en Paraguay es del 33%. Entonces es un caldo de cultivo importante para estos grupos que son los que nos amenazan. El otro tema, vuelvo a reiterar, es el tema de la educación. Hay mucha deserción, lastimosamente. Por eso que tomo la palabra acá de la licenciada Noelia, formando líderes. Y para que el líder se pueda formar, tiene que tener una buena formación, tiene que tener salud para proyectarse. O sea, es muy lindo este eslogan que se está convirtiendo en realidad, porque ellos están haciendo ese esfuerzo en todas las universidades que a mí donde yo veo ya el cartel de StarSoft. Entonces, ¿qué significa eso? De que ese nivel de educación contribuye. Y el otro tema que ustedes saben, los contadores saben muy bien, es el grado de informalidad. 70% de informalidad. Justamente por ello se había modificado la 2421, ¿verdad? Del 2004, ¿verdad? Se había modificado y se había bajado del 30% al 10% el impuesto a la renta personal. Entonces, hechas estas aclaraciones, el sistema de prevención del lavado de activos dice que todos los sujetos obligados implementar un sistema integral de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ¿Constituido por qué? Por políticas que abarquen componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos, aplicando procedimientos de
identificación, evaluación, mitigación y monitoreo según el entendimiento de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo al cual se encuentra expuestos los sujetos obligados, identificando en el marco de su propia autoevaluación y las disposiciones de la CEPRELAC emita para implementarlo. O sea, yo tengo que identificar mis riesgos, ¿verdad?, como sujeto obligado. El profesional contable, el profesional abogado, que a partir de esta normativa es sujeto obligado, él tiene que identificar cuáles son los riesgos a los efectos de mitigar con controles y que no quede pegado a un proceso de lavado, que más tarde vamos a ver, tiene inclusive un impacto en el Código Penal. Excelente, licenciado, buenísima aclaración. Le comento también que ya las personas están haciendo sus preguntas, la audiencia está muy contenta, está agradecida, están felices de tener este tema y de tenerlo justamente a usted aquí, que está explicando tan bien detalle por detalle. Así que muchas gracias, licenciado, también, y gracias a la querida audiencia. Seguimos con nuestras preguntitas. ¿Qué es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Sí. ¿Podría explicarnos, por favor, licenciado? Excelente. Bueno, en ese aspecto es muy importante la pregunta por el hecho de esto es lo central, ¿verdad? Esto es lo central que se tiene que hacer y que estamos a partir de ahora con estas evaluaciones que se hizo en el año 2013, se plasmó en un decreto en 2016, hoy la CEPRELAC, veo los documentos, los materiales que está sacando la CEPRELAC, hoy es impresionante, tipologías, hay un estudio de las inmobiliarias. Yo le pregunto, por ejemplo, a la licenciada Noelia, ¿usted sabe cuántas inmobiliarias hay en la República del Paraguay? La verdad que no. Es una pregunta que me queda así en upside. Bueno, yo en el 2019 me retiré de CEPRELAC porque fui a hacer otro trabajo y yo tenía 1.143 inmobiliarias. La CEPRELAC hizo un estudio y entre inmobiliarias y constructoras en la República del Paraguay hay 17.000. 17.000, ¿verdad? Y eso implica es tremendo para un país tan pequeño como el nuestro. Y obviamente toda una revolución se hizo en estos últimos tiempos a la luz de esos trabajos y tratando de posicionar a la República del Paraguay en los niveles en el cual tiene que estar. Si uno entra en las páginas de las unidades de inteligencia financiera, que son las CEPRELAC en otros países, hacen todo el trabajo de la tipología. En la tipología se hace, por ejemplo, cómo hicieron el proceso de lavado y después te muestra un fluxograma. O sea, es un manual para aprender. O sea, si yo soy oficial de cumplimiento, o si yo soy auditor externo en sistema de prevención, o si soy un auditor interno en materia de prevención, yo basta que mire la tipología. Lo hizo también ya la CEPRELAC. En el 2020 hizo las tipologías y se ven los casos de gente que fueron condenadas por lavado de activos. Y ahí te muestra cómo ellos hicieron a través de un fluxograma, porque eso es lo que prepara la Fiscalía con la Policía de Delito Económico Financiero y con la unidad de análisis que tiene la CEPRELAC, que obviamente analiza y ve si eso puede ser imputable. Para que tengan una idea, a la audiencia, a la culta audiencia del canal de StarSoft, yo tuve la oportunidad en el 2008 de hablar con la superintendente de seguros de Washington, Estados Unidos. Y la señora, yo le pregunté, ¿verdad?, capciosamente, ¿verdad?, como todo latino, paraguayo, ¿verdad?, le dije, señora, ¿cuántos condenados hay en materia de lavado de activos en Washington, D.C., Distrito de Columbia? Y me dice, 8. Porque esta gente tienen, así como se está trabajando la CEPRELAC, la GAFILAC y el gobierno paraguayo y muchos gobiernos en tratar de luchar contra este flagelo que es el lavado de activos, también el otro hace cuerda separada, está trabajando en forma permanente para burlar los controles. Ellos manejan, o sea, hoy yo veo que muchos contadores, porque están en otra cosa, porque tienen que volver a cargar su comprobante, la RG 90, 2021, porque tienen muchos problemas, tal vez pasa y escucha así de oído y dice, no, eso no va a afectar, está mal. No, al contrario, vuelvo a reiterar, para que se pueda condenar, porque eso dice la gente en la prensa, en todos lados, en lo coloquial. ¿Cuánta gente se fue preso? Ahora mismo yo recibí de la invitación, y ustedes van a enfocar eso, y cuánto contrabando, y cuánto narcotraficante, y cuánto, para que un narcotraficante vaya a Tacumbú, tiene que haber todos los documentos, ¿verdad? Por eso, vuelvo a reiterar, es mirar las tipologías que están en la página de la CEPRELAC
o pueden entrar en cualquier unidad de inteligencia financiera para que uno se pueda dar cuenta cómo se hacen las operativas de lavado de activos. Y en ese aspecto, para identificar los riesgos, algo muy importante, hay 4 factores. Eso salió de un estudio que se hizo, vuelvo a reiterar, a partir del 2013. Sí. Y habla que esos factores son clientes, servicios, canales de distribución y las zonas geográficas. Por eso el ABC de toda política de debida diligencia en cumplimiento de conocimiento de los clientes habla que yo tengo que conocer ese cliente desde que inicia la relación, durante el desarrollo, hasta que ese cliente deje de ser cliente activo de mi empresa, porque puede haber cambios, ¿verdad? Y ese cliente es el que me puede traer, entre comillas, los problemas. Exacto. Quiero decirle una cosa a la gente que me está viendo y están haciendo durante millones de preguntas, no hay problemas. Uno, vuelvo a reiterar, es importante hacer negocio, pero en todas las... Yo hice cursos con la Reserva Federal de los Estados Unidos, hice cursos con la GAF y SUD. Lo primero que te dice un instructor es conocer a tu cliente, ¿verdad? Armar una carpeta. Por eso el conocimiento del cliente y la debida diligencia, eso hay que cumplir, porque vuelvo a reiterar, si hay un caso, y eso también es importante, creo que en pólizas de caución y en riesgo de lavado de activos, el impacto es 100%. Si en mi empresa o el profesional contable, que tiene que ser sujeto obligado, está involucrado en un proceso de lavado de activos, ese ya no va a trabajar probablemente el resto de su vida como contador. Y qué triste sería, ¿verdad? Sí, o un abogado, sí, porque finalmente estos delincuentes y estos flagelos que tienen lo que son estos lavadores de activos, que muchos de ellos me estarán viendo en este momento, hace tratar de que él no cumpla la pena. Si va a haber alguien que va a ser condenado, va a ser otro eslabón, porque ellos tienen muy buenos asesores, hay abogados, hay de todo tipo que trabajan con ellos, lastimosamente, porque son gente que tiene muy buenos recursos. O sea, un lavador de activos no tiene que cumplir la 2051, la CEPRELAT tiene que cumplir la 2051. Entonces, hay ya limitaciones en materia de recursos, y por eso, entonces, el cliente lo tengo que conocer. Hay justamente varios elementos que yo tengo que cumplir para identificar mi cliente, los servicios o productos que yo ofrezco, ¿verdad? Eso también es importante, porque al final de cuentas mi cliente ofrece un servicio o un producto o una nueva línea, yo tengo que hacer todo el estudio sobre ese perfil transaccional. Los canales de distribución. Hoy los canales de distribución tienen un gran impacto en los negocios porque hoy el ambiente es globalizado. Todo se hace vía internet. Y ahí se pierde a veces la trazabilidad y la zona geográfica. En la República del Paraguay, yo creo que todos conocen, dependiendo de esa zona, en las matrices de riesgo, si es Asunción o si es otra ciudad, probablemente la parte geográfica tenga un impacto del 5, el 10%, pero dependiendo de ciertas zonas fronterizas, ese impacto de la zona geográfica automáticamente va a 15 o 20%. Es mucho más riesgoso operar evidentemente estamos conectados con otros países y obviamente hay más vulnerabilidad en ese aspecto. Exactamente, sí, entiendo perfectamente. Y bueno, realmente tenemos que tener en cuenta todo esto, es un aspecto muy importante para el profesional, hay que resguardarse, cuidarse. Y bueno, qué lindo tener aquí al licenciado con tanta experiencia, con esta vasta trayectoria y tantos conocimientos que lo está compartiendo aquí tan amablemente con toda nuestra querida audiencia, con todos los clientes, profesionales, amigos, como así también que tenemos aquí de otras profesiones, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas de la audiencia, licenciado, así que vamos a ir realizándolas todas también. Quiero darte un poquitito de tiempo, si querés tomar un poquito de agua, entonces voy a aprovechar este pequeño espacio para hablar un poquitito de este nuevo aliado que estamos teniendo también a partir de hoy. Aquí va la sorpresa, entonces, escuchen un poco, por favor. Le presentamos la yerba mate arcoíris. Ahí están viendo también en pantalla. Elegí el sabor incomparable de nuestra yerba mate tradicional en sus distintas presentaciones. Especial para el mate, cocido y tereré. Yerba mate arcoíris, orgullosamente paraguaya. Y quiero que sepan también que los que hoy se ganen el termo artesanal de Starsoft también se van a estar llevando entonces este hermoso kit de yerba para disfrutar de sus ricos tereré. Así que qué gusto ganarse hoy el termo. Y
y a partir de hoy ya nos van a estar acompañando también entonces en cada encuentro Yerba Mate Arco Iris. Muchas gracias. Voy a saludar también a la audiencia. Aquí ya me pasaron desde dónde nos están viendo. Tenemos aquí, wow, qué lindo. Voy a ir saludándolos a todos. Nos siguen desde Asunción, desde Fernando de la Mora, desde Mingaguazú, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde Limpio, desde Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá, desde Nueva Esperanza, desde Pedro Juan Caballero, desde Fram, desde Hernandarias, desde Santa Rita, desde Altos, desde Encarnación, desde Concepción, desde Caacupé y desde San Bernardino. Así que qué gusto, cariño a todos ustedes, a todas sus ciudades también. Qué lindo que puedan estar conectándose, así como en cada encuentro también. Agradecemos la preferencia. Bueno, seguimos nosotros con nuestra preguntita, licenciado, ¿sí? Correcto. Muy bien. ¿Qué es la autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Excelente. Sí. Bueno, existen parámetros que se tienen que cumplir en el momento de realizar justamente esa autoevaluación. En ese aspecto, la CEPRELAT a mí no me dice, esto tenés que hacer de esta manera. Él me da unos parámetros generales y me dice, esto tenés que hacer y vos ves el cómo. Y eso empieza. La autoevaluación implica todos estos factores que ya vimos, que estaban en la lámina anterior, cuando hablamos de clientes, servicios, canales de distribución y zona geográfica. Implica entonces, son cuestiones metodológicas que yo tengo que escribir, porque eso tiene que estar también a disposición de la CEPRELAT, y eso a mí me sirve para dimensionar y para tratar. Eso es muy importante. Como dijo acá recién la licenciada, sí. O sea, en el caso mío, yo tengo 42 años de experiencia laboral, que me estoy jubilando el año que viene. Muchas cuestiones me facilitaron el hecho de estar en auditoría interna, porque en auditoría interna nosotros usamos estas matrices, pero en auditoría interna las matrices usan la escala de Likert, que es 5×5, y en el caso de prevención es una escala de 3×3, que es lo que es el mapa de calor. Ellos tienen nivel bajo, medio o alto, sí, en materia, o sea, es 1, 2 y 3. Y evidentemente yo tengo que elaborar esa autoevaluación, es para conocer y preparar una metodología, porque lo que me dice también la CEPRELAT en sus reglamentaciones, dice, lo que yo te pido como supervisor es que la misma persona identifique los riesgos, evalúe los riesgos y lo monitoree. ¿Para qué? Para en el caso de que existiera algún tipo de diferencias o limitaciones, se pueda ir corrigiendo. Porque como les digo, hasta hoy yo creo que la CEPRELAT va a trabajar también en ofrecer sistemas para realizar estas matrices. Por de pronto, cada uno tiene que elaborar esas matrices. Y algo muy importante en este momento, al hacer la autoevaluación, también implica ver las ponderaciones de estos 4 factores de riesgos, ¿verdad? En función al manual. Porque muchos yo escuché también en varios grupos, no, el manual es un copy-paste. Ya no es copy-paste, porque cada empresa tiene que autoevaluarse. Y evidentemente existen empresas pequeñas, medianas y empresas grandes. Empresas que tienen un solo local, empresas que tienen sucursales, agencias en toda la República del Paraguay. Evidentemente cambia en ese aspecto el manual y obviamente la autoevaluación de riesgos. Entonces esa autoevaluación de riesgo es metodología, es ver lo que ocurre en materia de estos 4 factores de producción y ver lo que me pide también la CEPRELAT. Excelente, licenciado, muchísimas gracias. Vamos a otra preguntita más. ¿Cuáles serían los indicadores de riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgos de Paraguay? ¿Podría darnos algunos ejemplos, licenciado, por favor? Excelente. Bueno, entonces vamos a ver esta misma placa nuevamente, en donde esa evaluación que se hizo en 2013, se hizo todo un estudio donde se vio las amenazas, las vulnerabilidades, se habló de todas las limitaciones que tenemos como país, ¿verdad? Etcétera. Y implicó entonces estos indicadores que son clientes, servicios, canales de distribución y zona geográfica. Los clientes, vuelvo a reiterar, son las personas que vienen
a requerir de mis servicios o de mis productos, que yo tengo que conocer básicamente todo lo que implica identificación de ese cliente, o sea, a qué se dedica, en qué lugar vive, cuál es su actividad principal, si tiene otro tipo de actividades, al inicio, formar una documentación. Eso es muy importante también. Las documentaciones en materia de prevención son un archivo totalmente aparte de la gestión administrativa. No es que sí tiene la parte comercial, no tiene la parte de venta, tiene todos sus datos. No, eso no puede ser así. Tiene que ser el oficial de cumplimiento, tiene que armar un legajo y ese legajo tiene que estar archivado por 5 años. Ahí consta toda la identificación de cada cliente, si es una persona física, si es una persona jurídica, etcétera, etcétera. En el segundo punto son los servicios o productos. Si el cliente tiene productos o servicios o tiene nuevas líneas de productos, eso también uno tiene que ir llenando unos documentos de identificar estos riesgos a los cuales se enfrenta, que va a depender del tipo de productos, del tipo de servicios, para que en mi matriz tenga una ponderación elevada o baja. Los canales de distribución, como ya mencionamos, los canales de distribución da la posibilidad, en este caso hoy hay mucha información a través del internet, o sea, las compras que se realizan tanto en el exterior como también al interior de la República del Paraguay, que es bueno, ¿verdad? Porque evidentemente hay más oportunidades para hacer negocios. En el caso mío también hago ya prácticamente presencial, casi nada se hace porque me transfieren, yo ya envío por correo o pongo en la nube o veo la forma de hacer negocios. Lo que se pide acá es identificar eso para saber qué es lo que están utilizando estos clientes a la hora de comercializar sus productos o sus servicios y ver el grado de permeabilidad que tienen ellos, porque vuelvo a reiterar, lo que busca esta gente es penetrar al sistema financiero. Ellos tienen muchísimos recursos, ellos van a gastar millones de dólares con tal de que haya una diferencia a favor en el sistema financiero, y va a utilizar una empresa sana o va a utilizar un profesional sano para servirse de su trabajo profesional para ingresar al sistema financiero. Y por último, el otro indicador de riesgo en base a esta evaluación nacional de riesgo, que es un decreto del Poder Ejecutivo, es la zona geográfica, que dependiendo en la República del Paraguay o en el mundo, porque si yo estoy, qué sé yo, en Asia, estar pegado a Corea del Norte tiene una relevancia importante, porque es un país, el único país que está en la lista roja es Corea del Norte. Él no quiere saber nada de la Gafi, ¿verdad? Y hay otros países no cooperantes. Entonces, si yo tengo comercio con gente que está muy cerca de Corea del Norte, voy a tener probablemente inconvenientes o tengo que analizar bien. Y mi ponderación va a aumentar en función en dónde está ubicado estos clientes. O si estoy en Paraguay, hay ciertos países limítrofes que están muy identificados, inclusive ustedes sabrán mejor que nadie, en la triple frontera hay financiadores de terroristas. Eso le digo a la gente. Hace 2 meses atrás hubo bombas enviados, ¿verdad?, por Hamas a Israel. 2.000 cohetes ellos enviaron. Y los cohetes tienen un valor de $500.000. O sea, estamos hablando de $1 billón. Y la economía de Paraguay produce 47.000. O sea, nosotros no llegamos a 1 billón. Y terroristas, pero ¿cómo ellos hacen? Justamente tuvimos reuniones en aquella época con la ministra secretaria de la CEPRELAT y íbamos a tener un trabajo en una ciudad que está a 352 kilómetros al este y tiene ese nombre, ¿verdad? Y nos fuimos y le dije yo, sí, pero los umbrales, señora, es $10.000. No, Enrique, $1 no pueden remitir. No es que el umbral es, el famoso umbral de $10.000 al mes. No, ellos no pueden, porque en esa zona envían $1. Se junta $20, compra una granada. Después juntan entre varios tantos dólares, compra un cohete o compra tal arma de destrucción masiva. Por eso que en estos últimos tiempos empezó un enfoque orientado a combatir la producción de armas de destrucción masiva. Porque esta gente tiene mucho poder de fuego. Hoy está pasando eso lastimosamente en Afganistán, que se abrió el mercado para gente que son traficantes de droga, porque los talibanes están recibiendo ayudas de estos narcotraficantes y ellos felices están porque encontraron un paraíso en Afganistán, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar, hoy hay zonas que ya no pueden remitir ni $1, por eso que muchas remesadoras están sufriendo ello, porque hay demasiados filtros. O sea, si hay una empresa que puede decir, no puedo trabajar más por estas cuestiones de la CEPRELAT, pero una cuestión mundial, son las remesadoras.
ellos por el hecho de, vuelvo a reiterar, por este tema de zonas geográficas. Exactamente, sí, sí, sí. Qué buena la explicación. Hay en la página de CEPRELAT, existe la OFAC, que es una oficina de control de activos externos de los Estados Unidos. Aquel que tuvo problemas por tratar de hacer lavado de activos con Estados Unidos, y tenemos en la mente hace unos años, tenemos un dirigente de fútbol, tenemos una señora que se dedica en política. Bueno, esa persona ya está en esa lista para toda la vida. ¿Entiendes? O sea, yo puedo entrar en la OFAC y pongo mi cédula, 745, pum, y ahí va a salir. Si sale Enrico Campo, por favor, lo más lejos mío posible, porque si no voy a quedar. El tema del lavado es, el que se queda con la información es como una plancha caliente. ¿Qué pasa si te tiran una plancha caliente y vos te quedás con la plancha caliente unos segundos? Te va a quemar. Eso pasa. Acá es pasar, inclusive unos años atrás hubo operaciones en efectivo de compra de vehículos en Paraguay de una marca muy conocida. No hay problema, él puede traer en millones, 700 millones en efectivo. Él va a hacer. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Tiene que reportar esa operativa. Pero si es posible, dicen las normativas, por una cuestión de principio de prudencia, si viene una persona y yo sé que esa persona es medio complicada, es mejor perder ese negocio, porque si no voy a quedar pegado a esa persona. Entonces, vuelvo a reiterar, está la lista de la OFAC, está la lista del Consejo de la ONU, está la lista de la GAFI. O sea, hay 3 listas donde yo puedo entrar y ver. O sea, si viene un cliente y me llama y me dice, no sé, tiene un nombre en árabe, ¿verdad? Y con un número de documento, un número de pasaporte, yo puedo ir a la CEPRELAT, a través del internet, pongo su número de cédula, pongo su nombre y ahí va a saltar si es una persona bloqueada. Si es una persona bloqueada, es mejor, pues yo sé, esta gente tiene mucha plata. Ese es el tema, que si yo estoy necesitando, todos necesitamos. Yo también necesito, pero evidentemente hay que actuar con en este caso, tenemos que tratar de evitar ese tipo de relacionamiento. Y más que nunca, a los auditores principalmente les voy a decir que saben que hay una norma internacional de auditoría que dice conocimiento del cliente. Más que nunca se aplica conocer. Y hay listas en la CEPRELAT o en las páginas web donde yo puedo ingresar y ver si esa persona es sujeto obligado. Significa que tiene antecedentes de lavado de activos. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración también, licenciado. Y bueno, la gente también está haciendo muchísimas preguntas y en esta partecita justamente qué bueno lo que usted mencionó, porque era uno de los puntos que comentaba justamente una persona de la audiencia. Entonces ya saben dónde pueden también adquirir información. Excelente. Aprovecho para saludar también a la gente que se va sumando desde Salto del Guairá, desde YouTube, desde Luque también, desde Asunción por supuesto, ¿verdad? De J. Augusto Saldívar. Qué gusto, saludos a todos ustedes también y gracias por estar allí entonces. Seguimos con nuestras preguntitas. ¿Qué función desarrolla el oficial de cumplimiento de un sujeto obligado? ¿Cuál sería el perfil requerido? Excelente, y es muy importante porque se complementa esta resolución 299/2021 de la CEPRELAT. Dice, para los casos de abogados o contadores que trabajan en forma individual, él puede ser el oficial de cumplimiento. Y ese es un tema muy importante de su pregunta, señora. ¿Por qué? Porque en los trabajos que hemos hecho en mi calidad de supervisor de la CEPRELAT, hemos encontrado empresas que el contador es el oficial de cumplimiento o el auditor es el oficial de cumplimiento. Y la normativa estipula de que un personal de staff que no tiene que estar en línea porque él tiene que controlar. Generalmente se recomienda que sea un personal superior o un accionista o si es un oficial de cumplimiento tiene que tener un rango. Él no tiene que depender de un gerente, porque él tiene que hasta controlar al gerente. Él tiene que conocer a los accionistas, él tiene que conocer a los empleados. De hecho que en esta empresa que son sujetos obligados se saca el Inforcon, se sacan muchas informaciones de los empleados, porque si hay alguna variación, eso puede ser también, hay que prever. Y eso dice, la máxima autoridad del sujeto obligado va a designar a este oficial de cumplimiento, ¿verdad? Ahora bien, tiene que reunir ciertos perfiles. ¿Cuáles son esos perfiles? O sea, para que sea un oficial de cumplimiento, él tiene que conocer los estándares internacionales, tiene que conocer las leyes, los decretos, las reglamentaciones de la CEPRELAT, tiene que conocer las tipologías que se dan, o si él le va a hacer, en el caso de esta gente, probablemente un abogado o un contador tiene que conocer tipologías
de delito de lavado y financiamiento, lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se dan con empresas que se dediquen a fideicomiso, con empresas que hacen algún tipo de contrato o administración de capitales, ¿verdad? O que hacen mandatos. ¿Cuál es la tipología? ¿Cómo se hace el tema del trabajo de lavado? Porque este oficial de cumplimiento, él también tiene que hacer el manual de las políticas, las matrices de riesgos, tiene que hacer las capacitaciones, tiene que asesorar al personal superior y a los empleados de la empresa en materia de sistemas de alerta, que pueden ser informatizados o personalizados a través de una planilla Excel, etc. O sea, tiene que reunir, no necesariamente tiene que ser un profesional de mucha preparación universitaria, pero tiene que conocer evidentemente estas reglas de juego en materia de estándares internacionales, en materia de lo que son las normativas, en materia de prevención de sistemas de prevención de activos, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. O sea, este oficial de cumplimiento tiene que tener un perfil eminentemente técnico en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. De hecho, que me pide las reglamentaciones de la CEPRELAT para oficial de cumplimiento, para auditores externos, para auditores internos en materia de prevención, una capacitación continuada. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Ya el Banco Mundial hizo unos papers en materia de lo que se llama las líneas de defensa. Uno son los controles internos, otro es las políticas que emanan de la alta gerencia, el otro es la auditoría interna y el otro sería la auditoría externa. Y en un quinto filtro sería la supervisión. El hecho de tener funcionarios capacitados implica, él va a saber todo esto. Y ya vio el fluxograma. Y viene una persona, no quiere dar su cédula, te viene a traer después, porque ellos utilizan todo tipo de recursos para que él se quede con ese efectivo, registre, porque muchos de los lavadores hacen o registrar para penetrar al sistema financiero, o muchas veces compran algo al contado y después dicen, no, o sea que me arrepentí, no quiere mi señora, no quiere mi patrón, devolverme nomás, pero devolverme la mitad nomás, hazme un cheque, porque él ese cheque, él puede usar varias veces, ¿verdad? O pasa en las empresas, estas empresas que ellos invierten, a ellos no importa si ganan o pierden, ellos lo que necesitan es un balance aprobado, o si es posible después que dé resultado positivo, para que eso se diga, el día de mañana alguien le dice, che, ¿por dónde sacaste 10.000 millones de guaraníes? Y yo tengo 3 empresas en Paraguay, y son están generando este o cual resultado, pero el origen, si yo analizo, fue una empresa que se dedica al lavado que contactó con una empresa sana y utiliza esa empresa sana para lavar sus activos. Entonces, el oficial de cumplimiento es el que tiene que estar. O sea, si existe un caso de lavado de activos, uno de los que tiene el 99% de responsabilidad es el oficial de cumplimiento. Obviamente, la empresa tiene que dotar de los recursos, ¿verdad? De la logística, de recursos tecnológicos, humanos, ¿verdad? Para que él pueda hacer un buen papel. Pero nosotros siempre tenemos que ir al peor escenario. Cuando queman las papas, ¿a quién se le ve? O sea, el dueño dice, no, famoso el dueño que dice, no, fue el contador, el oficial de cumplimiento, o el sistema informático. Nunca va a decir, sí, yo fui responsable, yo no saqué las políticas, porque evidentemente en lavado de activos, le podemos ir, tiene un impacto en el Código Penal. 10 años de cárcel ahí. Era hoy, dependiendo si es algo organizado, 5 años de cárcel o multa, pero dependiendo de cómo se hizo el lavado, pues había 10 años de cárcel. Realmente estoy impresionada con todos los mecanismos de trabajo, todo lo que piensan, los pasos, así como usted bien mencionó, era comprarlo, después no, decidir rechazar nomás otra vez, me puede hacer un cheque, o sea, es impresionante cómo uno puede, digamos, caer fácilmente al no tener una experiencia, así que qué lindo que usted pueda ya compartir todo esto para que también uno esté prevenido, ¿verdad? Así mismo. Por eso el tema, la idea que la capacitación, muchos dicen, sí, pero a vos te le da ventaja porque vos haces capacitación. Sí, hago capacitación, hago manuales, pero la idea fundamental es, yo me estoy retirando probablemente ya, lo que queda es lo que tiene que tener esa visión para que no se utilice una profesión. Vuelvo a reiterar, yo 41 años tengo contabilidad. O sea, sin darme cuenta, amé esta profesión. Nunca me dediqué a la contabilidad, siempre hice auditoría. Pero veo esforzados contadores que con el día a día, y ayudados por los sistemas de StarSoft, están sacando los estados financieros. Por eso, dice un concepto,
¿qué es el PIB? Yo le pregunto a mis alumnos, me dice, el PIB es la producción de bienes y servicios. No, el PIB es la sumatoria de balance que está haciendo ese contador o esa contadora que me está viendo ahora y que hoy está todo nervioso por esta resolución. Pero lo que se quiere, la normativa, es proteger esta profesión tan digna, tan esforzada y tan sacrificada que es el contador y también el abogado, obviamente. Así mismo, excelente, licenciado, buenísima la aclaración también. Justamente aquí una persona nos está preguntando, una consulta, licenciado, esa persona que ejerce la representación de una sociedad sin ser accionista de la misma, sin ser de profesión contador ni abogado, ¿se convierte también en sujeto obligado? Justamente eso habla del material de la resolución 299, el que haga un mandato o representación. Los dos, el mandato es contrato, la representación no hay contrato, pero evidentemente él está haciendo, porque ya muchos preguntaron ayer y dice, y si a mí el dueño, Noelia es la dueña de Starsoft, yo soy su contador, y me dice, bueno, Enrique, ahí te transferí para pagar el IVA. Pero eso evidentemente está pasando por el sistema financiero, hay un control, ni capaz que me va a pasar 100.000 millones de guaraníes para pagar tu IVA. Ahora, esta gente envía otro tipo de recursos y te da la representación para instalar la empresa, para habilitar las cuentas corrientes, pero lo que le interesa a la CEPRELAT es de la persona, el beneficiario final. ¿Quién es? Porque él sabe que yo, Enrico Campos, no tengo la plata para poner una empresa de 100.000 millones de guaraníes. Y eso es importante a esa gente que está hablando. Hay gente en Paraguay que son representantes de empresas del exterior. Sí. Y ellas actúan en representación de las mismas. Y ellas son las que piden beneficios, incentivos fiscales, están haciendo otros trámites en representación de esa empresa. Sí, sí. Y lo que quiere saber, en este caso, la CEPRELAT, es quién es el beneficiario final. Entonces, aquel que haga representación, pero más va, esta normativa 299/2021 va más a la figura del mandato. Hay un contrato y hay alguien afuera generalmente, puede ser también en Paraguay, pero más afuera, que dice, vamos a hacer un fideicomiso, vamos a hacer tal o cual proyecto, vamos a juntar recursos económicos y queremos hacer, no sé, reforestar el Chaco. Tiene fines nobles aparentemente, ¿verdad? Pero de repente el origen proviene de paraísos fiscales o vienen de países que son no cooperantes de la GAFI. Entonces eso lo tenemos que evitar, porque acá el mal, o sea, la gente ve un arbolito y pierde el bosque, ¿verdad? Y hay mucha gente que está haciendo ruido, probablemente, o porque no entiende, o porque le contaron mal, o hay otros intereses. Yo creo que más bien es porque estamos sumergidos en otros problemas laborales, probablemente, pero acá tenemos que proteger el árbol, y ese árbol es el sistema económico de Paraguay, muy apetecible. Acá hay empresas, para que tengan una idea, en Paraguay hay una, se llama la Sumitomo del Japón. ¿Saben cuánto tiene capital la Sumitomo del Japón? 4.2 billones de dólares. 4.2 billones de dólares es un tercio de lo que compra Paraguay en un año, que es 12 billones de dólares. O sea, Paraguay no tiene esa plata. Y estás acá en Paraguay. ¿Cuántas personas da de trabajo? 3.500. Si nosotros somos calificados en otra lista, ¿verdad? Lo primero se van a ir esta gente. O sea, 3.500 personas automáticamente van a perder trabajo, lastimosamente. Está la Yasaki en Japón, que tiene 240.000 millones de dólares. Esa plata tampoco tenemos. Sí. ¿Entiendes? O sea, acá tenemos que proteger. O sea, no es que la gente probablemente va a decir, sí, pero él estuvo en la CEPRELAT. No, yo lo que quiero proteger es el ejercicio profesional. Que podamos, ¿cuál es el problema de cumplir este estándar? O si a mí me dice, Enrique, acá no me pide a mí un secreto o una fórmula de lo yo como yo hago. No me pide mi trabajo profesional, me pide ese trabajo que es de representación, como dice la colega, o el mandato que yo recibo de alguien del exterior o acá de Paraguay que no quiere dar su nombre, ¿verdad? Él quiere usar mi figura como contador porque yo estoy en ese tema. O sea, un médico, un arquitecto no está en cuestiones contables ni en cuestiones contractuales. Exactamente. Buenísimo, muchas gracias, licenciado. Quiero, antes de ir a nuestras últimas preguntitas, comentarle también a nuestra querida audiencia que contamos con el sistema GOL administrativo. Es un sistema contable administrativo que además de la contabilidad y a través de informes financieros seguros y precisos, le permite la toma de óptimas decisiones gerenciales. Incluye la actualización con la RG 90/2021. Para más información respecto al GOL administrativo, pueden comunicarse al 021-492-888 opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Entonces recuerden siempre
el gol administrativo, su mejor aliado tecnológico. Bueno, continuamos entonces con las preguntitas. ¿En qué consiste el proceso de la debida diligencia en el conocimiento del cliente? Excelente. Bueno, en ese aspecto habla, los sujetos obligados deberán implementar procedimientos de debida diligencia de conocimiento de clientes, estableciendo a través de un conjunto de normas y medidas que son tendientes a obtener información que permita conocer la identidad de estos clientes. La idea, vuelvo a reiterar, cualquier curso que uno realice en materia de prevención, lo primero que te dice el instructor, ¿verdad? Parece lo que entre ellos hay un contagio. Conocimiento del cliente. Te hablan 10.000 veces conocimiento del cliente. Debida diligencia del cliente. Es conocer, tenemos que tener procedimientos. La primera, el buenos días en una empresa sujeto obligado es llenar justamente quiénes son mis clientes, ¿verdad? Su dirección, su ubicación. Hoy se pide ya la georreferenciación, se tiene que tener un map para saber dónde él vive, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y obviamente la actividad, si es sociedad anónima, si es persona física, su documento, su certificado de cumplimiento tributario, etcétera. Eso yo tengo que ir actualizándolo básicamente en la medida de que va desarrollando una actividad comercial. O sea, el desarrollo hasta la finalización de dicho ese relacionamiento. Y vos, básicamente, como le digo, es también conocer a mi cliente y conocer al beneficiario final, entender los propósitos de la relación de las operaciones, de ese mandato de representación, establecer su perfil y verificar que sus operaciones sean compatibles con el mismo. Este tipo de sujetos obligados se aplica a clientes, o sea, para los contadores y los abogados que sean sujetos obligados de acuerdo a esta normativa, en las operaciones por montos que superen el equivalente a 50 salarios mínimos legales, ¿sí? Pero también es muy importante, 50 salarios mínimos yo tengo que multiplicar por 2.200.000, que es el salario mínimo. Pero también, ¿qué es lo que le interesa hoy? Y es lo que está en las recomendaciones de la Gafi-Lab, es personas jurídicas, físicas, no residentes en el país, con domicilio constituido en países o territorios considerados de alto riesgo por la Gafi o sujetos a sanciones financieras dirigidas o transacciones que impliquen movimiento de fondos desde o hacia dichos países, la transferencia de recursos líquidos, la trazabilidad, lo que quiere la CEPRELAC, los fideicomisos, ¿verdad? Los fideicomisos donde de repente hay la persona encargada de ese fideicomiso, pero él no da la cara, no da el nombre. Sí. Se aplica a una persona que es el que recibe ese fideicomiso. Clientes que sean calificadas como personas expuestas políticamente, el PEP, porque ellos manejan presupuesto del Estado y por ahí puede haber algún tipo de desvíos. No digo que ocurra, claro, pero puede ocurrir. Sí. Y esos recursos hoy son lavados de activos. Y aquellos otros supuestos que identifiquen los sujetos obligados. A eso hace referencia el tema de debida diligencia de clientes. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Súper clara la explicación. Entonces ya está respondida esta preguntita. Vamos por más. ¿Qué son los reportes de operaciones? ¿Cada cuánto tiempo se informa a la CEPRELAC? Excelente. Bueno, los reportes de operaciones hacen referencia a los ROS, que por la sigla es reporte de operaciones sospechosas. Existen tres tipos de reportes. Uno es los reportes de operaciones, que son todas las actividades que yo puedo listar desde mi sistema StarSoft, sí, saco las compras, sí, las ventas, sí, sí, y le envío a la CEPRELAC cada 6 meses. Sí. Después están los reportes de operaciones sospechosas, que obviamente tiene que reunir cierta condición. Acá está el tema. Uno tiene que ser inusual, ¿verdad? Inusual. Y dos, tiene que ser sospechosa, ¿verdad? O sea, tiene que reunir los dos, porque puede ser inusual, pero no es sospechosa, ¿verdad? Entonces, los dos requisitos reúnen y obviamente se hace el análisis y se remite a la CEPRELAC. Y si no existe reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Cada 3 meses, después de no existir reporte de operaciones sospechosas, tengo que enviar un reporte de operaciones negativas. Son 3 los reportes que hoy se integran al sistema integrado de reporte de operaciones. Todos estos sistemas están en la página de CEPRELAC. O sea, inclusive yo tengo que ir, el oficial de cumplimiento,
se constituye en la CEPRELAC, se acredita que él es oficial de cumplimiento de una empresa, en este caso un abogado o un contador, y ahí le van a dar una clave que es intransferible, que es de la persona del oficial de cumplimiento, para hacer estos reportes. Obviamente, para eso, evidentemente, tiene que haber una transacción de origen sospechoso, que la misma podría estar vinculada a actividades ilícitas o delictivas. Deberá ser analizada a efecto de determinar si la misma ha de ser reportada a la CEPRELAC. En el caso de este tipo de sujetos obligados, tienen 90 días, ¿verdad?, desde que la transacción haya sido efectuada o tentada para realizar el análisis, reportándola dentro del plazo de 24 horas a partir de su calificación como sospechosa. Eso es importante. La CEPRELAC tiene dos direcciones. Una, que son de norma y regulación y supervisión, el que generalmente vemos que hacen las supervisiones, y por el otro lado está la dirección de análisis, que realiza justamente en base a estos reportes, analiza y si reúne las condiciones o si no le vuelve a consultar al oficial de cumplimiento del sujeto obligado, le acerca más documentaciones y eso eleva a, en este caso, la Fiscalía de Delitos Económicos, que conjuntamente con la policía, si consideran estando las documentaciones pertinentes, ellos van a elevar para un juicio oral. Excelente. Muy bien, licenciado. Muchísimas gracias. Podemos continuar entonces con unas últimas preguntitas, porque en honor al tiempo también del licenciado, sabemos, ¿verdad?, que estuvo aquí, ya estaba más de una hora que estamos en curso. Hay tantas preguntas, licenciado. Lastimosamente no vamos a poder cumplir con todo, no vamos a poder responder todas, pero por lo menos unas cuantitas te quiero hacer antes de terminar. Sí, como no, sin problema, sin problema. Sí, otra cosa que también quería comentarte, que están pidiendo si pueden tener acceso a los materiales. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo sí, no? es que se vía ustedes, ¿verdad? Porque sí, este material se preparó en base a los estándares internacionales, en base a las reglamentaciones de CEPRELAC, y hoy es propiedad de StarSoft porque estamos acá. Excelente, gracias, licenciado, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, vamos entonces con las preguntitas también de la audiencia. Sí. Nos pregunta el licenciado Ángel: ¿formar parte de un directorio de una empresa, de un cliente, se configura dentro de las actividades reguladas por esta resolución 299? Ahora, el licenciado Ángel lo que tiene que determinar qué tipo de sociedad es, o es una si es una sociedad simple de contadores y van a tener ese tipo de clientes, evidentemente va a ingresar dentro, o sea, artículo 1 del alcance. Si ellos van a realizar un mandato de parte de personas que van a remitir los recursos líquidos y ellos van a administrar y van a hacer todo por ese contrato de mandato, sí van a ser sujetos obligados. Ahora, si no realizan, ahora hay que ver, si es un estudio contable, eso es lo que necesita precisar, que me diga el licenciado Ángel, sí, nosotros somos un estudio de sociedad simple y tenemos cierto tipo de actividades, obviamente va a ser persona jurídica si está dentro de los parámetros del artículo 1 de la resolución 299/2021. Si no, no, ¿verdad? Si ellos hacen solamente contabilidad, asesoramiento, auditoría, no sos persona sujeto obligado de la CEPRELAC bajo esta resolución 299/2021. Perfecto, muy bien. Otra preguntita más. Elisa nos pregunta: ¿una persona que alquila locales también debe informar? Muy bien. En ese caso, si ella es como profesional, alquila el local, el que va a ser sujeto obligado, si se dedica comercialmente como inmobiliaria, va a ser la persona o empresa que la alquila a ella. Si ella alquila un local, no hay problemas, ¿verdad? Ahora, lo que enfoca también el alcance en la resolución 1 es si ese local que yo alquilo después se utiliza como base de alguna empresa del exterior que está trayendo recursos, ahí sí. Claro. Pero si yo alquilo y pongo un estudio contable o lo que sea, o de auditoría, y me dedico puramente a la profesión, no soy sujeto obligado. Sí, la que alquila como inmobiliaria tiene que ser sujeto obligado de la CEPRELAC. Excelente, gracias, licenciado. La licenciada Carla nos pregunta: ¿cuándo el contador, por poder firmar conjuntamente el cheque con el director, debe independientemente informar si la organización ya es SO, sujeto obligado? Bueno, sujeto obligado. Bueno, muy buena pregunta de Carla. Sí. El tema es lo siguiente: si yo estoy firmando, ¿en qué calidad firma? Porque un contador no firma cheques. En todo caso va a firmar el presidente, el dueño. Si es una unipersonal va a ser el dueño nomás. Y si es una sociedad, como mínimo 2 firmas. Va a firmar el presidente
y probablemente el tesorero. Ahora Claro. sí, hay que ver un poco esa pregunta porque, vuelvo a reiterar, es muy interesante Sí. el enfoque de esa pregunta. Ahora, ¿en qué concepto firma un contador un cheque? Y como le digo, si la cuenta, de hecho, la cuenta corriente, eso también le digo a los profesionales, la cuenta corriente está, entre comillas, supervisada por la superintendencia de bancos. O sea, Sí. el movimiento de efectivos del cual provenga esa cuenta ya está supervisada por la superintendencia de bancos. Si ahí se cargó, porque ¿qué hace un banco respecto a esta pregunta? Sí. De caso mío, 5 millones cada mes deposito, ¿verdad? Pero de repente saltó un 70 millones. ¿Qué va a hacer el oficial de cumplimiento del banco? O el encargado de cumplimiento. Sí. Porque los bancos tienen muchas sucursales y agencias. Me dicen, Sí. che, Enrique, se depositó 70 millones. ¿Me puede acercar los documentos? Pues yo puedo haber vendido, recibir Claro. una herencia, saqué lotería, saqué algo, ¿verdad? Y yo les digo que sí, acá está el contrato, vendí una propiedad y acá me pagaron 70 millones y eso es lo que yo deposité, ¿verdad? Sí. Ahora bien, y de la misma manera, hay empresas, por ejemplo, que depositan 1.000 millones cada mes y de repente deposita 300, faltan un 700. Eso también son Llamativo. inusual y ya el oficial tiene que hacer. O sea, Claro. los recursos que van por sistema financiero ya tiene que tener la tranquilidad, porque si hay algo que está mal, Sí. ya le van a llamar a esa empresa probablemente. Si es Carla, si ella firma, Sí, o sí, otro sí. profesional amigo está Perfecto. firmando, no hay problemas, puede firmar. Ahora no sé en qué calidad está Claro. firmando, porque un contador no firma un cheque de una empresa, ¿verdad? Perfecto, bueno, entonces Carla ya está respondida también tu preguntita. Sofía nos pregunta, ¿los contribuyentes que se dedican al arrendamiento de inmuebles deben hacer cada año su actualización en la CEPRELAT? Es sujeto obligado. Si es una inmobiliaria, si se dedica en forma comercial, porque hay gente en Paraguay que tiene, por ejemplo, una señora, tiene una herencia de su mamá, de su abuela, Sí. o no sé, y ella alquila ese bien. Es un solo bien. Entonces no se dedica comercialmente, sino una forma de quitar algo de dinero, ¿verdad? La propia CEPRELAT me dice, anotame, yo soy Enrico Campo y tengo una casa que era de mi abuela y yo Sí, estoy alquilando. Soy sí. tu sujeto obligado. Y te va a decir, no, acá te doy tu certificado sí. que no sos sujeto obligado. Él no presenta nada, él no es Perfecto. sujeto obligado. Pero inmobiliarias que tiene ya varios Varias, locales, sí. que él está sacando un beneficio Ajá. comercial, ese tiene la obligación de ir a la CEPRELAT o enviar por correo electrónico, depositar la platita en Banco de Fomento. Hoy está todo virtual, no hace falta Sí, ni ir. sí, sí, sí. Y ahí la CEPRELAT va a sacar una resolución donde esa empresa es sujeto obligado y a partir de ahí él ya tiene que tener oficial de cumplimiento, tiene que tener toda una Sí. estructura para el tema de prevención. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Gladys nos pregunta, ¿en una empresa pequeña el propietario puede ser oficial de cumplimiento? Excelente, Gladys. Una pregunta de manuales. Sí. Sí, puede ser, porque cuando no tiene estructura, el dueño puede ser el oficial de cumplimiento. ¿Cómo no? Excelente. Muy Así bien. mismo. Aquí nos pregunta Carla, ¿el contador o el abogado deben tener también 5 años guardar los documentos? ¿Y qué ocurre si los documentos están en la oficina del cliente? ¿Qué documentos debe guardar, informar el sujeto obligado? Excelente. Sí, sí. Bueno, todos los sujetos obligados tienen la obligación de guardar 5 años todos los documentos. Si él está en la mini, es lo que acabo de explicar Sí. cuando hicimos la presentación. Sí. Si yo tengo en StarSoft un documento de un cliente que es por una cuestión comercial, Enrico Campo que compró sistema de crédito de Sí. StarSoft, Sí. una cosa. Pero aparte, si StarSoft fuera sujeto obligado, el oficial de cumplimiento tiene que tener los mismos documentos, ¿verdad?, en su archivo. Los archivos que tiene que tener el sujeto obligado son diferentes, o sea, aparte de la documentación que pueda tener la administración, la contabilidad. Son documentos, o se hacen triplicados, o se hace lo que sea, pero él tiene que tener 5 años guardados en un lugar especial. Los archivos de los sujetos obligados son diferentes al de administración y de contabilidad, y es obligatorio por ley. Excelente, licenciado. Bueno, quiero comentarles que tenemos muchas preguntitas más, pero ya no vamos a poder responder ahora. Ojalá que, bueno, en algún momento, si el licenciado tiene un tiempito por ahí el fin de semana o algo, a las horas sería lindísimo que pueda ir respondiendo. O bien, vamos a pedirle nuevamente si nos puede acompañar. Cuando Sería quiera. ideal que nos pudiera acompañar nuevamente cuando disponga de tiempo el licenciado. Cuando quieran. Sería un honor realmente recibirlo, ¿verdad? Bueno, queremos entonces agradecerle al licenciado Campos que estuvo aquí acompañándonos. Gracias también a toda la audiencia por estar allí participando, haciendo sus consultas. Y como dije ya, pedimos las debidas disculpas
ya que también el tiempo apremia, entonces no pudimos responder todas, pero la buena predisposición del licenciado siempre está, así que vamos a invitarlo nuevamente, si se puede. A las órdenes, cuando guste. Soy un hijo de la casa. Qué gusto, me encanta, me encanta. Cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación, y gracias a Luis, a Noelia y a todo el equipo técnico de StarSoft que me hace sentir como si fuera dentro de mi casa. Así que esta es su casa, licenciado, bienvenido siempre. Este es un espacio con el que puede contar siempre, así que bienvenido cuando quiera. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a la gente también. Muchas gracias. Y entonces vamos a proceder ya al sorteo de este hermoso termo artesanal que tenemos aquí. Miren lo que es una belleza, con esto que es típico nuestro, nuestros artesanos paraguayos. Un hermoso termo con estos colores tan lindos. Tenemos aquí un hermoso mensaje que dice: es mejor iluminar que simplemente brillar. Entonces, vamos a ver quién es el o la flamante ganadora de este hermoso termo artesanal de StarSoft. Ahí ya está el nombre. La ganadora es Camila Cañete. Te ganaste este hermoso termo y también, como dijimos, te va a acompañar la yerba mate arco iris. Una deliciosa yerba para disfrutar de tus ricos tereré. Bueno, queremos también aprovechar, antes de cerrar el programa, para felicitar al licenciado que mañana está de cumpleaños. Muchas gracias, ¿sí? muy amable. Ahí tenemos ya una placa también. Ahí me que va a estar así. Ahí me sorprende. Qué gusto, licenciado Enrique Ocampo, mañana está cumpliendo años. Que Dios lo bendiga, lo proteja, que siga con tanto éxito, con salud, con muchas bendiciones en su vida. Una sorpresa. Este no estaba esperando. Ahí con mucho cariño, parte de todos los compañeros aquí de StarSoft. Muchas felicidades, licenciado. Quiero agradecer a la firma StarSoft que estuvo en todos los emprendimientos que yo tuve, porque yo soy así un granito de no sé qué, lo más chiquitito había por haber, y StarSoft siempre abrió sus puertas. Así es que para mí, si me dice StarSoft, y bueno, ahorita yo tenía un compromiso a las 11, pero ya le dije, mira, el Banco Central va a esperar. Ahora me escucha mi jefe y van a bajar la caña, pero vuelvo a reiterar que el espacio que está dando siempre a los profesionales, y por sobre todas las cosas tratar de lo que dice, capacitar, y porque a través de la capacitación podemos lograr los objetivos que nos proponemos. Un país bendecido, Paraguay, no tiene lo que tiene otro. Ahora, ayer anoche Nueva York estaba lleno de agua, ¿verdad? Una pena realmente, y uno ve tantas cosas ocurren en el mundo, y en Paraguay nosotros nos peleamos entre nosotros. ¿Cuándo va a terminar la guerra en Paraguay? Yo vine hoy, esta mañana, justamente pensando en eso. Yo estaba con un problema, tengo un problema del ojo, y con otro problema que le expliqué. Y dije, pensando en esos niños mártires de Costañú, que ellos a las 11 de la noche de un día antes recibían la orden de alzar el fusil y murieron 3.000. Y pasaron tantas cosas. Y yo creo que dejemos ese pasado. Yo perdí abuelos y perdí bisabuelos en esa guerra grande y en la guerra del Chaco. Pero ¿hasta cuándo el sacrificio? Dejemos, disfrutemos este país tan hermoso. ¿Hay problemas? Hay problemas. Y aprovechemos empresas como StarSoft. Ojalá que puedan haber 1000 StarSoft que puedan dar estos espacios a los profesionales, a la gente para capacitar. Y no solamente capacitar, sino el tema de los sistemas que utiliza, porque finalmente redunda en beneficio de las empresas y del sistema económico. Así es que la sorpresa que me dieron es la primera de mi historia y realmente estoy derretido por dentro. Qué gusto, qué gusto. Yo también soy súper emotiva. Estoy con piel de gallina. Muchísimas gracias. Me emociona sentir esta gratitud suya también, este elogio, así que muchas gracias, licenciado. A las órdenes, y cuando me llamen, yo soy un soldado más, así es que muchísimas gracias por todo, y que sigan los éxitos en esta etapa, y que se viene un año 2022 difícil, pero evidentemente necesitamos mayor presencia también de StarSoft con estos canales de comunicación con los usuarios, ¿verdad? Que finalmente también son clientes nuestros. Así mismo. Muchísimas gracias, y gracias por la sorpresa. Y bueno, vamos a festejar mañana virtualmente. Mañana se festeja, mañana se celebra un año más, así que muchas felicidades. Muy amable, muchas gracias a la orden. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra querida audiencia por estar allí acompañándonos. Entonces será hasta la próxima en un encuentro más de Formando Líderes Contables, este espacio presentado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Hasta la próxima.